¿Cuáles serán los inductores a los que nos enfrentaremos en este 2023? La manera más práctica de resolver esta pregunta es analizar los hechos que marcaron el 2022 y no quedaron resueltos. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, haremos un recorrido por los elementos que incidieron en la dinámica del año anterior y conllevarán en 2023 a ser testigos de un aterrizaje económico, el traslado de tensiones de Rusia a China, unos nuevos movimientos geopolíticos en la región con Venezuela y en Colombia cambios laborales en salud y pensiones. Por esta época del año hacemos un ejercicio de poder tratar de descifrar qué va a ocurrir en el 2023 para poder actuar de una manera proactiva frente a lo mismo, estar preparados para este nuevo año que comenzamos. Hace un año reflexionábamos y decíamos que en el 2022 iban a ocurrir mayores tensiones geopolíticas, mayor nivel de proteccionismo, iba a ocurrir un viraje político, vamos a ver presiones en materia de precios, presiones en materia de tasas de interés, elementos asociados al cambio ambiental y elementos sobre ciberseguridad. Cuando hacemos una reflexión sobre el 2022, creo que nos movimos muy alejados de lo que ocurrió. ¿Cómo llegamos a eso? Pues el ejercicio más práctico para poder entender lo que va a ocurrir en un año siguiente es poder ver en el año anterior cuáles fueron sus principales hechos y de esos hechos que no se terminaron de desenlazar, qué hechos no se cerraron. De esa manera lo que no se cierra en el 22 pues será un hecho protagónico para el 2023. Propongo que hagamos ese mismo ejercicio analizando lo que ocurrió en el 2022 para poder descifrar estos eventos que ocurrirán en el 2023. Cuando miramos el año anterior y nos paramos en enero del 2022 fue muy predecesor o muy de estimaciones de lo que iba a ocurrir en todo el transcurso del año. Comenzamos enero con la liquidación de Comeva EPS y luego en el transcurso del 2023 se generaron gran cantidad de liquidaciones de estos aseguradores. Vimos en enero que Mercado Libre le apostaba al mundo de las criptomonedas y esas criptomonedas siguieron siendo un mercado bastante especulativo con unas marcadas caídas. Vimos la reorganización de Justo y Bueno, luego la liquidación del mismo, convirtiéndose tal vez en uno de los movimientos empresariales más desastrosos en la historia reciente de Colombia. En enero también vimos un gran movimiento empresarial a nivel global y fue la apuesta de Microsoft por el mercado de los videojuegos adquiriendo a Activision Blizzard. Esa adquisición era del orden de unos 68.000 millones de dólares, se convertía en la transacción más grande que había hecho en la historia Microsoft. En la actualidad, Microsoft está buscando que la FTC, que es el organismo que regula el comercio en Estados Unidos, le apruebe la transacción porque hay unos indicios que puede generar monopolio. Si se materializa esta transacción, Microsoft termina siendo el tercer principal actor del mercado de los videojuegos detrás de Tencent y detrás de Sony. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención en enero del año pasado fue que en Kazajistán se gestó una protesta social debido al aumento en los precios de los combustibles. Kazajistán, que era un gobierno algo dictatorial, muy de liderazgos marcados, de liderazgos rudos, pidió la intervención a la OTSC. La OTSC, básicamente como la OTAN, pero de miembros de la anterior Unión Soviética. Rusia, en momentos anteriores, cuando se hacía un llamado a la OTSC, no había hecho ningún tipo de intervención. Y en este caso, en Kazajistán, sí hizo intervención, apaleó esa protesta y volvió, digamos, como a la normalidad del país. ¿Qué ocurrió? Rusia mostró ahí su capacidad de injerencia en otros países y que tiene un marcado poderío político y militar. Entonces era un antecedente de lo que posiblemente iba a ocurrir en los meses siguientes. Nos paramos en febrero. En febrero hubo movimientos, digamos, al interior de nuestro país. El grupo Gilinski no alcanzó a convertirse en el accionista mayoritario del grupo Sura. O más bien, sí se convirtió en el accionista principal, pero no el mayoritario. O sea, no logró el 51%, logró a través de sus movimientos de las OPAs el orden de un 31,9% de participación. Sin embargo, en febrero, lo que más marcó la atención fue que el 24 de ese mes se dio la invasión de tropas de Rusia a Ucrania. Y ahí inició todo el proceso que desembocó en la guerra entre estos dos países. Cuando nos paramos en marzo, vamos a continuar viendo elementos de liquidación de EPS. En este caso el turno fue para Medinmas.
o también unos movimientos en ciberseguridad, un marcado ataque hacker a una de las plantas de Toyota en Japón. De hecho, también en ciberseguridad Google le apostó con la adquisición de Mandiant, que es un actor importante en este mercado. La transacción fue del orden de un nivel superior a los $5.000 millones. Y en ese momento, la ONU declaraba de manera deplorable la invasión de Rusia a Ucrania y comenzaban las sanciones de Occidente frente a Rusia por este tipo de intervención y por el inicio de la guerra. Vimos sanciones en materias de transacciones de bienes y servicios, elementos de bloqueos a los bancos rusos, elementos de bloqueos a los espacios aéreos, a los viajes incluso de personas provenientes de Rusia. El momento también nos llamó mucho la atención es que iniciaba el proceso de política monetaria contractiva por parte de Estados Unidos, por parte de la Fed. La Fed no había aumentado tasas de interés desde el 2018 y ya su tasa de intervención la estaba ubicando en el 35%. Eso pasaba en Estados Unidos, entonces inmediatamente Colombia ajustaba también tasas de interés. Lo vimos fue para abril, la tasa de intervención en Colombia ya se ubicaba en el orden del 5%. En abril se dio un tema interesante con Venezuela y por eso Venezuela se va convirtiendo en protagonista relevante de lo que ocurrió el año anterior y será protagonista en el 2023, porque en abril se dio una antesala en marzo donde Estados Unidos empezaba a hacer unos diálogos con Venezuela tratando de restablecer relaciones comerciales. Y por otro lado, en Venezuela, el gobierno de Maduro estaba entregando nuevamente propiedades, activos, empresas que habían sido expropiados al sector privado, los estaba devolviendo de una manera paulatina. Luego, si nos paramos en mayo, nos llenó de orgullo que la chef Leo Espinosa fuera catalogada la mejor chef del mundo. Vimos anteriormente la reelección en Francia de Emmanuel Macron, pero nos llenó de marcada tristeza ver que en nuestro país es gobernado en gran parte por el terrorismo, porque tras la extradición de alias Otoniel, el líder del clan del Golfo, este grupo narcoparamilitar generó lo que se denominó el paro armado y gran parte del territorio colombiano quedó bloqueado por al menos 4 días. Ese mes fue también un mes de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, dejando como candidatos para la segunda vuelta electoral presidencial a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Cuando nos paramos en junio, ya por primera vez en nuestro país entra un gobierno de marcada izquierda a liderar. Gustavo Petro es elegido como presidente. Hasta ahí, ¿qué estábamos viendo? Que comienza un gobierno de izquierda, una nueva era en nuestro país, en medio de una serie de tensiones globales. Esas tensiones globales generaban impactos en materia de precios, las inflaciones iban incrementando alrededor del mundo y de ahí las tasas de intervención aumentándose. Estamos hablando de una tasa de intervención en nuestro país que había comenzado en el 3% para junio, ya se ubicaba en el 6%. Y otro de los elementos que analiza es lo que pasa en la volatilidad de la tasa de cambio. La tasa de cambio tuvo volatilidad, pero se mantuvo en un margen que osciló entre los 3.800 y los 4.000 pesos. O sea, comenzó enero del 22 en un promedio de los 4.000 pesos y cerró en junio en 3.931 pesos. Algo diferente era ya cuando empezaba el segundo semestre del año, porque tras el anuncio de quedar ganador Gustavo Petro como presidente de Colombia, ya la tasa de cambio se ubicaba en el orden de los 4.368 pesos para julio del 22. Eso acompañado también por elementos a nivel global, porque se presentaron las cifras en julio del crecimiento de PIB de Estados Unidos y acumuló 2 trimestres consecutivos de una disminución en su PIB. Disminuciones que empezaron el primer trimestre en el orden del 1,6%, luego se fueron hacia el segundo trimestre en el orden del 0,2% de crecimiento, pero al acumular esos 2 trimestres consecutivos de crecimiento, pues caía en lo que se denomina una recesión técnica. Esa recesión duró poco, digamos, se volvió una recesión técnica porque en los trimestres siguientes ya empezó a generar resultados favorables en materia de PIB, pero da una antesala, o estará dando una antesala al 2023 de las posibles recesiones que se enfrentarán alrededor del mundo. Cuando nos paramos en agosto, entonces entiendo que el tema de tensiones geopolíticas empieza a ganar un nuevo capítulo, y en ese agosto el nuevo capítulo es que Estados Unidos, a través de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo una visita oficial
y pisó territorio taiwanés. De recordar que China reclama Taiwán como un territorio propio y declaró que este tema de Estados Unidos en Taiwán se convertía en una injerencia no autorizada de forma política y que iban a haber represalias. Tenemos en nuestro país un nuevo presidente y en agosto ya se radicaba todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Eso va a ser la primera gran reforma del nuevo gobierno, con la búsqueda de recaudar unos 25 billones de pesos, probablemente lo que terminará recaudando después de las discusiones que se dieran estará entre los 18 y los 20 billones de pesos. Para septiembre hay unos movimientos muy marcados, sobre todo en el mundo, especialmente en Reino Unido. Un Reino Unido con un desgobierno bastante relevante, como la salida de Boris Johnson, luego una entrada furtiva de Liz Truss, en la actualidad es Rishi Sunak el que lidera como primer ministro, y ha sido adicionado o asociado a esos elementos políticos, pues se dio el fallecimiento de la reina Isabel II, que es un marcado ícono para este país y para el gobierno que se gesta en el mismo. Continuamos en octubre y hay un tema importante en materia política, y es que Xi Jinping termina consolidándose como el principal líder político de China, tal vez después de Mao Zedong, porque Xi Jinping en octubre termina ganando la reelección del liderazgo de la presidencia del Partido Comunista, y eso luego lo encamina a que sea reelegido muy probablemente por tercera vez como presidente de China. Y eso va a generar un tema geopolítico bastante marcado a nivel global. En octubre otro tema importante en materia geopolítica fue que Lula da Silva quedó como presidente de Brasil. La presidencia la ganó por un estrecho margen, más o menos de 1,2, 1,7 puntos frente a Jair Bolsonaro, pero con esta entrada de Lula y con la entrada del Petro en Colombia, pues ya estábamos viendo una región que se consolida principalmente, mayoritariamente de izquierda. El 90% de nuestra región, desde México hasta Argentina, es liderada por la izquierda. Para noviembre, el gobierno Petro y el liderazgo que ejerce es en restablecer esas relaciones con Venezuela. Entonces se da la primera visita oficial de Gustavo Petro como presidente de Colombia a Nicolás Maduro. Adicionalmente, la apuesta de la paz total se da el inicio de los diálogos con el ELN. Recordar que fueron unos diálogos que comenzaron en el gobierno Santos, se interrumpieron en el gobierno de Iván Duque y busca volverlo a generar el gobierno de Gustavo Petro. Y rematamos el año en diciembre con elementos asociados a la parte ambiental. Estados Unidos sufre la mayor tormenta del ciclo en materia invernal. Es particular este frente ambiental porque en noviembre estaba concluyéndose la COP27 que fue celebrada en Egipto, con esa apuesta de que el mundo no incremente su temperatura en más de 1,5 grados centígrados. Y otro tema importante ambiental es que ya estamos en nuestro planeta con una población superior a las 8.000 millones de personas. Vamos que en diciembre entonces había un protagonismo en materia ambiental, un protagonismo geopolítico también, porque Vladimir Zelensky, que es el presidente de Ucrania, pisó terreno estadounidense, y ahí pues esa tensión que continuaba en el tema entre la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra que pasó adicional de las sanciones, que hacia mitad del año 22 ya Rusia entraba en default porque no tenía la capacidad de pago de su deuda externa tras las diferentes sanciones. En diciembre, teniendo una región, en el caso de nuestra región, más de izquierda, pues empezamos a ver tropiezos de esta izquierda. Tropiezos asociados con Cristina Fernández de Kirchner, que es la líder de Argentina, era condenada por corrupción y condenada a cárcel por 6 años. Falta pues que se materialice ese proceso. Y por otro lado, Castillo, presidente de Perú, fue encarcelado por las fuerzas militares. Encarcelado debido a que estaba promoviendo el desarrollo de un golpe de Estado contra el Congreso. Buscaba disolver el Congreso. Cuando miramos este segundo semestre sí fue mucho más volátil. Y esa mayor volatilidad la hemos reflejado en tasa de cambio. Entonces entramos en una tasa de cambio que comenzamos el año en 4.000 pesos. Hacia julio ya se estaba ubicando en 4.368 y cerró diciembre del 2022 en 4.800 pesos. Estas volatilidades que luego también generaban marcadas presiones en materia de precios e inflaciones que todavía no estaban siendo controladas, sobre todo en el caso de nuestra región, en algunos
lugares del mundo como Europa, en algunos países ya empezaba a ceder, en Estados Unidos también empezaba a ceder, en Colombia no cede, entonces la tasa de intervención que había comenzado en el orden del 3%, para julio se ubicaba en el 7% y ya en diciembre está en el orden del 12%. Cuando uno hace una reflexión sobre todo esto que ocurrió en el 2022, pues los elementos que no se cerraron pues serán los inductores del 2023. Entonces, ¿qué veremos en el 2023? Posiblemente el cierre y el desenlace de una guerra bastante desgastada. Una guerra que comienza en febrero del 2022, el 24 de febrero del 2022, con la invasión de las tropas rusas a Ucrania. Vimos elementos de gran cantidad de sanciones a Rusia por parte de Occidente, la entrada en default de Rusia. Y hay un hecho bastante marcado en diciembre, que es la visita de Zelensky a Estados Unidos. Muy probablemente esta guerra bastante desgastada va a terminar generando un desenlace en el 2023. Ese será uno de los principales hechos que veremos el próximo. Segundo hecho es el que se denomina el aterrizaje económico. Vimos en el 2022 marcadas alzas en tasas de interés buscando controlar la inflación. En algunos países la inflación ya empezó a ceder. Va a ser probable que en Colombia también empiece a ceder. Pero entonces, cuando se empieza a controlar la inflación, sigue un segundo dolor. Y el segundo dolor es las capacidades de crecimiento de los países y crecimiento de su PIB. Entonces vamos a ver las amenazas de una recesión. Entonces este va a ser un aterrizaje que en algunas naciones será suave, en otras naciones será un aterrizaje un poco más forzoso. Creemos que en Colombia va a ser un aterrizaje más suave porque no veremos decrecimientos en nuestro PIB, entonces no entraremos en una situación de recesión que sí podrá ocurrir en algunos países, sobre todo países bálticos, países europeos se estará presentando de mayor forma. Un tercer elemento que veremos en el 2023 son movimientos geopolíticos en nuestra región. El tener una región ya consolidada de izquierda del 90%, con esa entrada de Lula, con la entrada de Gustavo Petro en Brasil y en Colombia respectivamente, pero una izquierda que empieza a tener unos tropiezos por lo que pasa en Perú con ese encarcelamiento de Pedro Castillo y con lo que ocurre con Cristina Fernández de Kirchner con la condena asociada pues a los elementos de corrupción. Pero tal vez los mayores movimientos que veremos en la izquierda de nuestra región es el protagonismo que va a ir teniendo Venezuela, ¿sí? Venezuela que empieza a tener algunos datos positivos en materia económica, que simbólicamente el año pasado se dio la reapertura de la frontera entre Colombia y esta nación. Va a haber mucha presencia de Colombia trabajando de la mano con Venezuela, y ese movimiento o esa idea por parte de Estados Unidos de restablecer esas relaciones comerciales. Venezuela va a ser un gran protagonista del 2023. Luego que también tendremos es una tensión geopolítica bastante marcada entre Estados Unidos y China. Eso ha sido histórico, pero recordemos que el año pasado se dio el tema de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Ese tema está pendiente por cerrar y veremos la mayor consolidación de Xi Jinping como el líder supremo de China y el líder tal vez más popular o con mayor nivel de influencia después de Mao Zedong. Finalmente, en el 2023, ya en el caso específico de Colombia, veremos reformas y cambios en materia de salud, en materia pensional, en materia laboral y los movimientos hacia esa paz total con el tema de los diálogos con el ELN, pero que no se olvide que es un país que es muy gobernado y muy liderado por grupos narcoparamilitares, como es el caso del Clan del Golfo.